Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades, en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Este espacio se encuentra abierto para todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Juan Pablo Martínez y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar en este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En esta ocasión, Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la UB, nos hablará sobre datos, información y conocimiento. Reza un adagio que dice que los datos no son información y que la información no es conocimiento. Vamos a tratar de entender esto. ¿Por qué los datos no son información? Los datos son un conjunto de mediciones, de evidencias sobre algunas características, sobre algunas variables, sobre algunos atributos en un colectivo. Generalmente, cuando hablamos de datos, nos referimos a colectivos. Por ejemplo, los datos sobre la opinión política de los ciudadanos de un territorio, de un país o de una ciudad. Estas opiniones se pueden recabar a través de realizar entrevistas a una muestra de esos ciudadanos y entonces vamos a tener los datos. Los datos serían las respuestas que a cierto tipo de preguntas se hace a este conjunto que llamamos una muestra representativa. Esos datos en sí mismos contienen la información sobre la opinión, pero los datos tienen que ser procesados, tienen que pasar por un conjunto de procedimientos para convertirse en información. Aquí lo que se hace fundamentalmente es obtener frecuencias, porcentajes de cómo responden este grupo de ciudadanos. Y si responden, por ejemplo, en diferentes segmentos, digamos grupos de edad, las respuestas que dan dependiendo del grupo de edad al que pertenecen, por sexo, por nivel socioeconómico y algunas otras variables que nos permiten hacer clasificaciones de esa opinión. Esto ya se constituiría en información. Esta información ya puede responder a ciertas preguntas concretas. Es decir, hay diferencias en la opinión entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, y entonces iríamos a la información y revisaríamos esa información, veríamos las diferencias en los porcentajes. Para valorar si esas diferencias son significativas estadísticamente, recurrimos a algunas pruebas que han sido diseñadas para contestar esta pregunta. Esta diferencia que estamos observando entre los grupos de edad respecto a la opinión del partido político de preferencia, están estableciendo que los jóvenes opinan de manera diferente o tienen una preferencia diferente que los adultos y que los adultos mayores. Y entonces a través de esta prueba nosotros podríamos decir, efectivamente, hay una diferencia y esta diferencia es estadísticamente significativa, lo cual ya se constituye en una información que al asociarla a las preguntas, al asociarla a un requerimiento de análisis o de toma de decisiones,
se traduce en conocimiento. En el momento en el que nosotros hacemos uso de la información para, por ejemplo, una estrategia de promoción de la plataforma política de los partidos sobre diferentes segmentos de la población, dependiendo del grupo de edad, esto ya nos permite convertir la información, que son los porcentajes, que son estas diferencias, en un elemento útil para tomar las decisiones. Cuando estamos ya en el proceso de usar la información para tomar decisiones, para hacer recomendaciones, para fundamentar un conocimiento, entonces la información se convierte en conocimiento. Por eso reza este adagio que los datos no son información. Para que los datos se conviertan en información, hace falta el procesamiento. Y hace falta, en este caso, las técnicas estadísticas de resumen, las técnicas estadísticas que nos permiten hacer estas segmentaciones, que nos permiten hacer las pruebas de hipótesis, que nos permiten organizar esos datos de una manera en la que se obtenga la información. Posteriormente, para que se traduzca esa información en conocimiento, hace falta conectarla con un problema, con un contexto, con una serie de preguntas. Y esto requiere, pues, tener motivaciones específicas. El conocimiento se deriva de que no sabemos algo, de que queremos conocer algo, de que necesitamos saber algo. Debe haber una necesidad. Y cuando se plantea esa necesidad, entonces se dice, por suplir esta necesidad, para tener este conocimiento, necesito información. Y entonces la información se alinea a los requerimientos, ¿sí? La información tiene que responder a esas preguntas. Y cuando sabemos qué tipo de información requerimos, entonces podemos ir atrás y saber qué tipo de datos tenemos que colectar. Por eso, para aplicar la estadística, necesitamos tener necesidades de información. Necesitamos tener el requerimiento de conocimiento. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué debemos fundamentar? Y si no tenemos esta motivación, los datos pueden estar allí como en muchos casos están. Las empresas, las organizaciones producen muchos datos. Hay muchas cosas que se registran y que están como características numéricas o como atributos en algún lugar, ¿sí? Las organizaciones almacenan mucha información sobre sus ventas, sobre las opiniones de los clientes, etcétera, etcétera. Pero para poder usar esa información se requiere tener motivaciones. Y la estadística es importante precisamente porque es útil a esas necesidades, porque es útil para construir conocimiento sustentado, para tener conocimiento fundamentado que nos permita conducir procesos de análisis y toma de decisiones. La estadística, como sabemos, tiene participación en muchos procesos sociales, económicos, en procesos de obtención de conocimiento para difundirlo, divulgarlo. Y por eso se ha convertido en una disciplina tan importante en esta era que se llama la era de la información y el conocimiento. Regresaré
a tratar más temas de estadística en este contexto en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Hemos llegado al final de Tópicos Universitarios. No se olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos y nos puedan hacer llegar sus comentarios a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Juan Pablo Martínez Castillo, miembro de Grupo Lumo, y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.